Bueno, me presento, mi nombre es Diego Luciani, soy fiscal general de juicio, coordino junto con un grupo de trabajo eh, el- la Comisión de Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y también del Poder Judicial, y venimos trabajando hace muchos años con la OPENAR. La idea de este segmento es ilustrar sobre algunas actividades, lo que venimos realizando en OpenArt hace ya años y además un análisis de la situación actual, ¿no? En la que nos encontramos con referencia al narcotráfico y cómo los operadores de la justicia trabajan con o intentan trabajar con eficiencia en este marco tan complejo que es el narcotráfico. Está claro que la criminalidad organizada no ha irrumpido de repente en la historia de la criminalidad, sino que, por el contrario, ha ido evolucionando hasta presentarse en los tiempos actuales como un fenómeno nuevo. La moderna preocupación en el tema no implica, en modo alguno, que estamos frente a un problema de una nueva aparición. Significa, sí, que la voz de amenaza ha llegado con mucho más fuerza, ¿no? Y así la sensación de inseguridad que aqueja prácticamente a todos los ciudadanos del mundo frente al accionar de grupos organizados ha llevado a que los países en mayor o menor medida extremen justamente sus mecanismos de protección y en la primera línea activen la reacción jurídico penal. Por eso la mayoría de los estados hoy contienen normas que reprimen con rigor, con severidad, ámbitos especialmente sensibles, ¿no? Como la actividad del terrorismo, la actividad del narcotráfico, la actividad de la trata de personas, los secuestros extorsivos, entre tantos otros. Y existe también, por otra parte, una tendencia, si quiere, social, a considerar que el derecho penal se encuentra obligado a dar una solución eficaz a esta problemática. En realidad, es claro que el derecho penal solo estará habilitado para aplicar su poder punitivo si se infringe el tipo penal en su aspecto objetivo-subjetivo, si se pone en peligro o si se daña el bien jurídico protegido, es decir, que la ley tutela, llámese en materia de narcotráfico, trata, secuestros extorsivos. Por eso que algo que hay que dejar claro es, si nosotros pensamos que el problema del crimen organizado, en particular el problema del narcotráfico, se soluciona desde el prisma jurídico penal, nos encontramos cada vez más lejos de resolver este conflicto. Porque el problema del narcotráfico no es un problema de naturaleza penal, sino que es un problema multifactorial. Entonces, lo que primero tenemos que dejar claro es que lo que tenemos que hacer, que es el trabajo que nosotros realizamos en OpenArt, lo correcto es que se busquen alternativas dentro y fuera del ámbito penal. Lo correcto es que se analice la problemática de distintos enfoques, porque el derecho penal por sí solo no sirve, o al menos no alcanza para solucionar este problema. Y lo primero que tenemos que decir entonces es que el derecho penal llega tarde al conflicto. Es decir, llega cuando se comete el delito. Pero también tenemos que decir que la justicia, a partir del conocimiento del delito, tiene un rol dirimente. Esto no hay ninguna duda, ¿no? En hacer cesar el delito, en profundizar la investigación, en el juzgamiento oportuno de estos graves delitos que atentan contra toda la ciudadanía. Cuando vemos lo que viene sucediendo con el narcotráfico en todo el territorio del país, advertimos que esta práctica ha calado muy profundamente, mostrando diferentes caras sumamente preocupantes, ¿no? Una de las circunstancias características de los delitos violentos que comete el crimen organizado, en concreto las organizaciones de narcotraficantes, es que atentan contra configuraciones sociales esenciales. Para lograr su plan criminal, los narcotraficantes o las organizaciones narcotraficantes se valen de los sectores más desprotegidos de la sociedad, ya sea por la minoría de edad o por problemas de índole socioeconómicos. En el circuito que atañe las drogas,
tenemos estas dos caras que son bien visibles, ¿no? Organizaciones que, ejerciendo violencia, atemorizando a la población, ganan sumas millonarias vendiendo ese veneno a personas que las hacen dependientes, por un lado. A su vez, en muchos casos, la droga es un medio de subsistencia para determinados sectores de la población. Y tal vez, y escuchemos bien esto, y tal vez una buena oportunidad de obtener ingresos para satisfacer necesidades básicas. Y sí, la marginalidad compele de alguna manera a que los más necesitados presten su consentimiento para ingresar en este peligroso circuito del tráfico ilícito de drogas. Y este peligroso circuito encuentra fluidez, encuentra dinamismo para todas sus etapas en un cuadro con sectores vulnerables, ya sea por la falta de un trabajo digno, por la inexistencia de redes de asistencia y de contención. Y un ejemplo claro lo podemos dar en la actividad que desarrollan los denominados capsuleros, ¿no? Quienes con poco dinero transportan la droga dentro de su cuerpo. Fíjense que estos sujetos pueden trasladar alrededor de 800 gramos o 1 kilo, 200 gramos de droga, y su trabajo comienza con la ingesta de estas cápsulas. Ingesta de cápsulas recubierta con de látex o algún envoltorio que soporte la corrosión del jugo gástrico en el estómago. Y en este sentido, obviamente, es usual la observación de, y últimamente lo hemos visto, de cápsulas consistentes en simples preservativos amarrados en la punta, reseñados en el interior con cocaína. Claro, cuando uno observa esta secuencia, ¿no? Y observa la peligrosidad de la actividad que desarrollan en comparación con la suma exigua de dinero que obtienen a cambio, de ninguna manera se justifica la maniobra, sino es obviamente por la extrema necesidad económica del sujeto activo. Máxime, si nosotros consideramos que si se produce la rotura de alguna de estas cápsulas, el individuo que las transporta tiene enormes posibilidades de sufrir una muerte altamente dolorosa. Esta situación, justamente, de extrema vulnerabilidad, pobreza, falta de trabajo, educación, edad, es aprovechada por el narcotráfico. Es aprovechada por grupos criminales que se dedican a otras actividades. Por ejemplo, la trata de personas. Ahora, cuando uno analiza las políticas criminales por parte de los gobiernos para combatir el narcotráfico, nosotros advertimos desde Oprenar que no han arrojado los resultados pretendidos. Al contrario, el problema poco a poco se ha tornado más delicado, al punto tal que en los últimos años se viene observando un considerable incremento de la actividad en todo el país, con focos realmente alarmantes en lo que hace el narcotráfico. Y fue la inacción inaudita de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, sumado obviamente a la enorme corrupción de todos los estamentos, sistemática en nuestro país, y particularmente policial, lo que nos ha llevado a los integrantes de la OPRENAR a comprometernos con esta calamidad que atraviesa nuestro país. Y acá quiero aclarar algo, ¿no? Cuando yo hablo de calamidad, estoy tomando las enseñanzas de un profesor que es argentino, pero está radicado en España, profesor Malen, que él traza una diferencia entre calamidad y catástrofe, ¿no? Las catástrofes son provocadas por hechos naturales, son inevitables, un terremoto, por ejemplo. En cambio, las calamidades son el fruto de acciones humanas, voluntarias e intencionales que son evitables. Y como tales, estos efectos que tienen, estas calamidades, que son acciones humanas, estos efectos que son absolutamente perniciosos, pueden prevenirse. Fíjense hoy lo que está sucediendo
en todo el país en materia de narcotráfico, pero en especial voy a hacer foco en Rosario, ¿no? Lo que está pasando en Rosario nosotros lo advertimos hace 10 años. El Observatorio de Prevención del Narcotráfico, de OPRENAR, como todos saben, es una iniciativa interinstitucional de la sociedad civil conformada por universidades públicas, privadas, empresas privadas, sindicatos, pastorales, institutos tecnológicos y obviamente su gran promotora, es la Fundación UADE, ¿no? Y claro, nosotros nos unimos con una preocupación muy genuina, ¿no? La grave situación del narcotráfico que atravesaba Argentina. Y el objetivo que tuvimos fue empezar a promover algunas iniciativas, efectuar seguimiento, evaluación periódica de las políticas del Estado, generar conciencia en los gobernantes y en la sociedad sobre esta problemática, los daños que provoca, llevar adelante actividades de docencia e investigación, como estamos haciendo ahora, proponer a las autoridades competentes distintas estrategias públicas tendientes a mejorar la situación. Claro, ustedes se preguntan, ¿y cómo empiezo a Oprenar? Y Oprenar empieza con una iniciativa que es muy noble, ¿no? Hay una audiencia privada en la que concurre el presidente de la Fundación UADE, Héctor Masueiro, junto con otras 2 o 3 personas más, una reunión privada con el Papa Francisco en Santa Marta, 3 de junio del año 2014, y justamente el Papa en esa oportunidad se mostró preocupado por el progreso del narcotráfico en Argentina e incentivó a llevar adelante acciones contra esta grave problemática. Y así se fue instaurando Empregar, ¿no? Realizamos distintos simposios, congresos, que han tenido una enorme repercusión y concurrencia, y nos organizamos en 5 comisiones de trabajo, esto que le decíamos, ¿no? El trabajo en el narcotráfico tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Entonces, uno de los focos tiene que ser, obviamente, las políticas de prevención de la drogadicción y la rehabilitación del adicto. Otra de las políticas tiene que ser la prevención educativa, las políticas de seguridad, políticas de prevención, detección y sanción del lavado de activos, fortalecimiento de la justicia, que era la que coordino yo, ¿no? Y nosotros allá, en el año 2015, elaboramos un documento con iniciativas y propuestas concretas. En el año 2018 realizamos una evaluación de los avances en la materia y exhortamos también a tomar medidas urgentes, teniendo en cuenta la delicada situación que íbamos a vivir. Y fíjense que en el informe del año 2015 ya advertimos la grave situación que venía atravesando nuestro país, ¿no? E incluso la presencia de cárteles mexicanos para la producción de metanfetamina, que es una droga derivada de la efedrina. Particular como fiscal del caso, junto con mi equipo de trabajo, fui testigo, ¿no? Cómo acá la dirigencia política de aquel entonces permitió el ingreso ilegal de toneladas de efedrina que luego se utilizó en el narcotráfico. Y todo esto se produjo sin ningún tipo de control. Miren, lamentablemente en nuestro país fue utilizado por cárteles mexicanos para la producción de metanfetamina. La metanfetamina no es una droga muy conocida en Argentina, pero es una droga sintética derivada de la efedrina que produce efectos devastadores en la persona y además es sumamente adictiva. En Argentina se establecieron en la zona norte de la provincia de Buenos Aires uno de los laboratorios más grandes de Latinoamérica en la producción de metanfetamina. Fíjense lo grave de lo que estamos hablando, ¿no? A partir del año 2006 se produjo un incremento desmesurado de la importación de efedrina. Se detectaron maniobras que involucraron la tenencia, el comercio, el desvío y, como dije, también la producción de metanfetamina. Fíjense, en el año 2014, 2004, se importaron 2.900 kilos de efedrina. En el año 2005, 4.225 kilos. En el año 2006, 9.900 kilos. En el año 2007, 19.150 kilos. En el año 2008, 12.665 kilos.
2007, casi 20.000 kilos de efedrina. Todas estas cantidades de efedrina fueron autorizadas. Claro, fueron autorizadas por los funcionarios de la Cedronar. Y la Cedronar, en aquel momento, que era la que autorizaba la importación de efedrina. Y se autorizó deshaciendo las advertencias y las alertas de los gobiernos de México y Estados Unidos, que justamente habían encendido todas las alarmas respecto de este precursor químico, ¿no? Claro, acá hay que hacer una diferencia, ¿no? Si bien es cierto que la efedrina tiene un uso noble, ustedes van a decir, bueno, pero la efedrina se utiliza en el mercado interno. Obviamente se utiliza para tratamientos de congestiones nasales, broncodilatadores, preparaciones magistrales para adelgazar, ¿no? Pero claro, presten atención acá, ¿no? Porque se utilizan en dosis muy bajas. Con menos de 100 kilos al año se cubría la demanda interna del país. 100 kilos. Fíjense, ¿no? 2004, 2.900 kilos. 2005, 4.000 kilos. 2006, casi 10.000 kilos. 2007, casi 20.000 kilos. Y recordemos, porque claro, del 2007 al 2008 bajó esta tendencia, de 19.000 kilos, el 2008 se importó 12.665 kilos, y esto tuvo que ver con la muerte del triple crimen, ¿no? De Vina, Esforza, que los asesinaron justamente personas que tenían vinculación con el narcotráfico. Entonces, volvemos, parece claro que esta sustancia fue desviada de su uso para convertirse en un precursor químico utilizado como materia prima para la síntesis de estupefacientes. Si esto es tan claro, nosotros lo podemos ver acá. Pero además hay distintas sentencias de tribunales federales y diferentes jurisdicciones dando cuenta de grupos de personas de nacionalidad mexicana que intervenían de modo organizado en la producción y elaboración de estupefacientes, en concreto metanfetamina. Ahora, si esto es tan claro, la podemos llamar como una calamidad, ¿no? Era absolutamente evitable. Con solamente extremar los controles que debían extremar, se impedía que se importe esta cantidad de efedrina. Y como dije, hace ya casi 10 años señalamos también el gravísimo problema que hay en Rosario, ¿no? En la ciudad de Rosario, donde habíamos ya anunciado que se habían detectado organizaciones vinculadas con el narcotráfico. En particular, habíamos detectado que el narcotráfico había penetrado en lugares donde existen serias carencias, por tratarse de barrios marginales, denominados como villas de emergencia, y ahí camuflados entre las necesidades de la gente que allí reside y valiéndose de su especial situación de vulnerabilidad, emergieron estas grandes organizaciones dedicadas a esta actividad, ¿no? Organizaciones que hoy imponen terror, imponen violencia, imponen miedo a la comunidad, y frente a esta calamidad que nosotros hablábamos hace más de 10 años, así exhortamos a todos los poderes del Estado a adoptar medidas urgentes, ineludibles entre las que destacamos, por ejemplo, realizar un diagnóstico serio del problema, actuar en conjunto. También destacamos el problema de la atomización de la información en la justicia y en las fuerzas de seguridad. Sugerimos la creación de una agencia de inteligencia criminal. Instamos la revisión y modernización de la legislación vigente, no se han modificado los tipos penales, la instauración del sistema acusatorio. Alertamos en aquel entonces también sobre los problemas que se presentaban en la provincia de Buenos Aires con la desfederalización parcial de la competencia. Y ahí hablábamos, había innumerables conflictos de competencia, había desconexión entre los distintos actores, entre aquellos que trabajaban la droga al menudeo y los grandes narcotraficantes, desconocimiento, en definitiva, del volumen total del tráfico de estupefacientes. Habíamos hablado de una justicia provincial colapsada, habíamos hablado que todo esto era sinónimo de impunidad. En el 2018
Ya en el informe del año 2018 ponderamos algunos aspectos positivos por parte del gobierno nacional de ese momento, en especial del Ministerio de Seguridad de la Nación, como también de algunas provincias que habían reaccionado frente al avance del narcotráfico. Y destacamos diferentes medidas y modificaciones legales. Algunas de ellas fueron las que sugerimos nosotros en Oplenar. Sin embargo, también ahí advertimos que no se había producido una modificación significativa en la materia, ¿no? Y esto nos llevó obviamente a insistir en la implementación de un plan global e integral serio contra el narcotráfico, que obviamente contemplara las propuestas y las iniciativas de Oprenar, tanto la de 2015 como la de 2018, la realización de un estudio muy serio de la problemática en todo el país, donde tiene focos alarmantes como lo que sucede en Rosario, la modificación de la estrategia de investigación judicial, ¿no? Que no se limite a los eslabones más débiles, sino que permita la reconstrucción de la cadena de los máximos responsables, ¿no? También hablamos de la ausencia de canales de comunicación, que esto permitía generar un, o no permitía generar un flujo de información compartida. Y ahí nuevamente insistimos, ¿no? Esto de que para nosotros era prioritario implementar un plan global, ¿no? Un plan integral contra el narcotráfico que contemplara realmente un diagnóstico exhaustivo de la situación y el funcionamiento de los juzgados y de las fiscalías en causas vinculadas al tráfico de estupefacientes en todo el país. Esta análisis había que hacerlo en todo el país. No era la misma lo que pasaba en Salta, lo que pasa en Jujuy, que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en Rosario. Es una problemática absolutamente diferente. Todos los juzgados y todas las fiscalías tienen problemáticas diferentes. En definitiva, estamos ahí a diseñar una estrategia para la instauración e implementación de un plan de fortalecimiento. Lo dijimos en el año 2018. Y una propuesta para el gobierno de ese momento y el que venía, ¿no? Y el gobierno que vino del año 2019 al año 2023, donde era presidente Alberto Fernández, lejos de continuar este camino emprendido y de potenciar a la justicia para robustecerla, para darle la máxima eficacia, para que realmente sea eficiente en todas las materias, lo que han hecho es, han intentado erosionarla con reformas absolutamente inconducentes, inapropiadas y peor aún, han atacado y hostigado a jueces y fiscales desde el poder político, jueces y fiscales íntegros, que con enorme esfuerzo, sacrificio y casi en soledad cumplieron con su misión, los han atacado, los han hostigado, se dedicaron a otra cosa. Y esto es gravísimo, ¿no? Esto es gravísimo para la democracia y en especial para la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que es una de las cuestiones que nosotros exhortamos, ¿no? Y esto demuestra también que la independencia de los magistrados debe ejercerse a diario, ¿m? Debe defenderse con templanza y debe fortalecerse ante las presiones de cualquier poder. Puede ser el crimen organizado y en este caso, lamentablemente, inesperado del poder político, ¿no? Reformas que para nada hacían más eficaz a la justicia. Al contrario, le quitaban la independencia necesaria al Ministerio Público Fiscal. Ya solamente con pensar que se atacaba la figura del procurador y su modo de designación para poder designar a un procurador sin, por supuesto, los contrapesos necesarios que se necesitan, ya esto hacía pensar un problema enorme, ¿no? Y acá lo que sí merece un reconocimiento especial son todos aquellos jueces, ¿no? Todos aquellos jueces y fiscales que siguieron cumpliendo con su noble misión, que no se cansaron de defender con enorme valentía la independencia y la justicia, que siguieron trabajando contra el narcotráfico, a pesar de los obstáculos que el propio poder político ponía por delante.
Y esto es llamativo, ¿no? Fíjense que fue tan llamativo, o tan burdo, que esta desidia o esta inacción llegó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati, en un encuentro en la ciudad de Rosario, justamente frente a más de 100 jueces, que le exigiera y le exigió al Poder Ejecutivo y al Senado, fíjense lo que le exige, una decisión política firme, clara y contundente para contener el narcotráfico. Y fíjense lo que sostuvo. La neutralidad, esto es importantísimo, la neutralidad es complicidad. Y la gente, es decir, la sociedad común, quiere saber de qué lado está cada uno. Y termina. No se puede declamar que se combata el narcotráfico y no hacer lo necesario, por ejemplo, para cubrir las vacantes que hoy hay en la justicia, ni tampoco instaurar el sistema acusatorio que ahora vamos a hablar, ¿no? Del año 2014. Por lo cual, fíjense, ¿no? El presidente de la Corte detecta una situación de desidia prácticamente en materia de narcotráfico. Al igual de lo que hicimos nosotros en Operar, se exhortó a los gobiernos a tomar medidas serias contra este flagelo. Como adelanté recientemente, en ambos informes hicimos mención a la delicada situación que atravesaba Rosario. Y eso lo dijimos en el año 2015, lo dijimos en el año 2018, ¿no? Y hoy vemos que el narcotráfico directamente ha penetrado en la sociedad, ¿no? Imponiendo terror, violencia, miedo. Y es muy interesante, y yo recomiendo que lo lean, el último informe de gestión de la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de esa jurisdicción, doctora María Cecilia Baranicic, que abarca el periodo 2023 y a abril del año 2024. Y digo que recomiendo su lectura ya que expone las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante ese lapso por parte de la justicia, ¿no? Por parte del Ministerio Público Fiscal. Y este informe, por un lado, nos ilustra las demandas sociales y la gravedad de la problemática, la compleja conflictividad penal provincial, pero también, de alguna manera, esto ya es esperanzador, ¿no? El trabajo que viene haciendo la justicia, ¿no? El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe, con enorme valentía, vienen llevando adelante los fiscales en esa provincia los casos con una estrategia de análisis de inteligencia que son realmente innovadoras, con una vista coordinada e integral del fenómeno de la criminalidad, tal como nosotros lo demandábamos, con una política clara de persecución penal estratégica, con criterios de priorización, obviamente, y focalización sobre determinados fenómenos delictivos que contribuyen de alguna manera al narcotráfico. En este informe se deja sentado que la política de persecución del Ministerio Público Fiscal se debe focalizar básicamente, que tiene que ver con el narcotráfico también, hechos violentos altamente lesivos que se vinculan con el crimen organizado. En especial, y todos lo sabemos, en Rosario, la preocupación tiene que ver con la cantidad de homicidios dolosos que se producen en esa provincia. En Rosario y en Santa Fe, por supuesto. En Santa Fe, desde el año 2007, la tasa provincial de homicidios por cada 100.000 habitantes es la mayor del país. Ronda los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y esto es un problema que la academia lo denomina como un problema endémico. 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Miren, para tomar alguna dimensión de lo que está pasando en Rosario, ¿no?
año 2007 dijimos. Según el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, la tasa promedio de homicidios del país el año 2022 fue de 4,2 cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires fue de 4,1 cada 100.000 habitantes. En la provincia de Córdoba, 2,6 cada 100.000 habitantes. En la provincia de Santa Fe, año 2022, 11,3 por cada 100.000 habitantes. Es endémico, es un problema gravísimo. Y más grave es cuando se analiza cómo se cometen estos homicidios, ¿no? Los métodos con los que fueron realizados. La generalidad nos indica que estos homicidios fueron realizados en un contexto de criminalidad organizada. Se ha observado también mecanismos de tercerización de la violencia, ¿no? Sicariatos, formas delictivas que son violentas, balaceras, extorsiones, alta presencia de armas de fuego en la comisión de los delitos. Se han visto también atentados contra instituciones, contra funcionarios, contra fiscales, policías, gobernadores. Se ha vislumbrado, y surge este informe también, redes de protección formal e informal de las bandas o de grupos organizados, así como también redes de corrupción pública y privada. Miren, hasta se han detectado eventos violentos orientados justamente a generar una conmoción social, ¿no? Algunos de los ataques más salientes e indignantes y tristes fueron los que sucedieron entre el 5 al 9 de marzo del año 2024 en la ciudad de Rosario, donde 2 choferes de taxi, un chofer de colectivo y un joven placero de una estación de servicio fueron asesinados a sangre fría mientras estaban trabajando. Y algo notable, ¿no? Que vemos la gravedad del acontecimiento. En la imputación penal que formularon los fiscales a este grupo de personas que perpetraron estos aberrantes hechos, se sostuvo que estos actos violentos tuvieron por fin, fíjense, escuchen bien, cómo se insertó el narcotráfico dentro del país, ¿no? Generar temor y conmoción pública en la ciudad de Rosario, quebrando la tranquilidad pública. Y que esta acción criminal se hizo como respuesta a las modificaciones y medidas impuestas en los diferentes centros de detención de las unidades penitenciarias. Además, se expuso que estos ataques sistemáticos se realizaron con el fin de intimidar y amedrentar al gobernador y al ministro de Seguridad de Justicia de Santa Fe. Y fíjense la gravedad de los atentados. Estas organizaciones empezaron a atrever a desafiar las decisiones de un Estado democrático. En diversas investigaciones se había detectado que algunas personas privadas de su libertad desde la cárcel ordenaban justamente la comisión de homicidios, balaceras, extorsiones. Y fue esto lo que se hizo, que se dispusiera políticas de control estrictas dentro del servicio penitenciario. Ahora, algo gravísimo, ¿no? Lo que estamos viendo. La situación es realmente apremiante de todo punto de vista. Pero no todo es malo. Acá me gustaría destacar algunos aspectos positivos, ¿no? Por lo menos de los últimos tiempos que estamos viendo. En primer lugar, lo que estamos viendo es que hay una coordinación, hay un dinamismo, hay una determinación y una voluntad política que se viene mostrando justamente en los últimos tiempos, tanto el gobierno de Santa Fe como el gobierno nacional, el actual gobierno, con el fin de luchar contra el narcotráfico en esa jurisdicción. Esto se empieza a apreciar como muy positivo. A su vez,
Se destaca el trabajo comprometido que vienen realizando, obviamente, los fiscales provinciales, ¿no? Lo que vienen haciendo con enorme esfuerzo y con eficacia también en investigaciones que son muy complejas. Y por otra parte, tenemos que mencionar que a partir del 29 de diciembre del año 2023 entró en vigencia una ley que es la ley 14.239, que es, se adhieren a la desfederalización parcial de la competencia. Pero claro, nosotros siempre dijimos, tenemos mucho cuidado con la desfederalización, siempre tiene que ser coordinada. Viene que rápidamente, con motivo de esta ley, la fiscal general, y esto es altamente positivo, creó un equipo de trabajo de microtráfico. Y este equipo de trabajo se ha elaborado una guía de actuación para los fiscales, y hay indicadores iniciales en los primeros 5 meses, 6 meses, 7 meses, que son realmente alentadores, ¿no? Porque de alguna manera muestra un trabajo eficiente y coordinado. Y no obstante, por supuesto nosotros siempre lo advertimos, esto de operar, se debe trabajar de manera coordinada con los fiscales federales. Porque los fiscales federales, si no trabajan de manera coordinada con los fiscales provinciales de Rosario, lo que se puede perder es el registro de lo que pasa en los eslabones de la cadena de narcotráfico. Y perder ese registro es muy importante, es muy relevante si es que se pretende ser eficaz en este tipo de investigaciones. Porque lo que va a llevar eso es desconocer el volumen del total tráfico de estupefacientes que hay. Digo, sé recientemente que en este momento se están haciendo esfuerzos en ese sentido. De hecho, ha habido diferentes reuniones entre los fiscales de la Procurar y los fiscales provinciales, y esto es realmente muy, muy auspicioso. Yo creo que debemos seguir este camino si lo que se pretende es combatir el narcotráfico de manera organizada. Esperamos que la implementación del sistema acusatorio que se implementó recientemente a nivel federal en esa jurisdicción ayude justamente a aceitar esa coordinación que es fundamental e imprescindible. Y creo que todo esto lo sabemos. Y en este sentido es muy, muy alentador, ¿no? Ver presentes en el acto justamente de inauguración del sistema acusatorio en Rosario al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, a la ministra de Seguridad de la Nación, al ministro de Justicia, al presidente de la Cámara de Casación, además de las autoridades provinciales, todos unidos bajo un mismo objetivo, ¿no? Y fíjense que en esa oportunidad, el doctor Rosati, al que yo ya mencioné recientemente, afirmó que la indiferencia no es neutralidad, sino complicidad. Y ya en aquel momento, y volvió a su discurso anterior, él quiso saber de qué lado estaba cada uno. Bueno, esto es grave. Pero también es alentador lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y esto también es muy alentador. Digo, frente a esta problemática, se impone realizar algún tipo de reflexión, ¿no? Lamentablemente, durante muchos años hemos visto que el Estado abandonó sus funciones primordiales en Rosario. Y hoy se pretende, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso de todos los poderes del Estado, recuperar este terreno perdido, que lamentablemente fue ganado por el narcotráfico, ¿no? Y acá una cuestión que me interesa importante destacar, que considero fundamental, ¿no? Además de las medidas que se vienen llevando a cabo, lo que tenemos que pensar es una adecuada estrategia de prevención, ¿no? Todos los instrumentos internacionales coinciden en que la prevención, esto es, anticiparse o impedir que algo ocurra, es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Esto lo dice la Convención de Palermo, en su artículo 31. Entonces, claro, una correcta estrategia de política criminal que el Estado tiene el deber de desarrollar es lo que se llama la prevención social. ¿Qué es la prevención social? ¿No? Algo que se menciona, que se hace mención reiteradamente. La prevención social en la delincuencia organizada, en el narcotráfico
en la trata de personas, en cualquier acción, cualquier tipo de acción que disminuya el riesgo de que los seres humanos sean captados por estas organizaciones. Repito, cualquier tipo de acción que disminuya el riesgo de que los seres humanos sean captados por estas organizaciones. Es decir, consiste ni más ni menos que neutralizar los factores de los que se nutre el crimen organizado. Una correcta política criminal del Estado, entonces, debería focalizar los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables. Lo hablamos apenas arrancamos en el bloque anterior. Porque justamente el crimen organizado se vale del sector vulnerable. ¿Para qué? Para reducir los bolsones de pobreza del que se aprovechan estas organizaciones. De lo que se trata es realzar la calidad humana, evitar la marginalidad social, generar mejoras en la salud, en la educación, en el trabajo, en el desarrollo social, en la infraestructura. En definitiva, lo que se trata es mejorar la calidad de la vida de los más frágiles, para evitar que justamente niños, adolescentes, personas mayores de edad en situación de vulnerabilidad sean atrapados por estas organizaciones. Y esta es una meta a la cual ningún gobierno puede renunciar. Y además estamos convencidos de operar que el cumplimiento cabal de la justicia social por parte del Estado es la herramienta preventiva más potente para disminuir la forma de violencia y crimen organizado y obviamente para combatir de manera organizada el narcotráfico. Ahora, claro, me gustaría referirme a algunas cuestiones que viene pasando en la justicia, ¿no? Porque de manera paralela, si se pretende tener una justicia de calidad, si se pretende tener una justicia eficiente, es necesario que los juzgados y los fiscales tengan los recursos necesarios para el juzgamiento de estos hechos. Y en este sentido es muy llamativo que ninguna de las reformas propuestas por los diferentes gobiernos se ha ocupado genuinamente de un gran problema que viene padeciendo la justicia a lo largo y a lo ancho del país. Esto es la falta de recursos humanos, materiales, tecnológicos, de infraestructura, la actualización de normas procesales y de derecho de fondo, por supuesto. De tantos son problemas relevantes que también fueron mencionados en los informes del año 2015 y del año 2018. Miren, todos vamos a coincidir en que no ha habido cambios sustantivos en la justicia, podríamos decir, en los últimos 20, 25 años. A pesar de los problemas estructurales de funcionamiento que arrastra la justicia. Y fíjense que un tema que venimos reclamando enfáticamente de hace muchos años es la enorme cantidad de vacantes y de jueces y de fiscales que no se logran cubrir sus cargos. Hay vacantes en todo el país de jueces y fiscales. Pero además lo que detectamos es un gran retraso en los concursos, principalmente en el Consejo de la Magistratura y en el Poder Ejecutivo, ¿no? Cargos de jueces quedan vacantes por 4, 5, hasta 8 años. Y esto es una normalidad. Una normalidad intolerable desde todo punto de vista. ¿Cómo vamos a tardar en cambiar un juez? Es un juez que se jubila, que se va, que renuncia. Puede tardar 4 o 5 años en nombrar otro juez. Y ya esto se ha normalizado también. Pero también se ha normalizado una situación que es de todo punto de vista inaceptable, ¿no? La discrecionalidad en la selección. Dentro del proceso del Consejo de Magistratura hay una entrevista personal, luego del examen, de la calificación de los antecedentes, y esa entrevista personal puede pasar a una persona que estaba primero en la terna a número 20, o al revés, a que estaba a 20 pasarlo a número primero. Y acá lo que nosotros notamos, que también es inaceptable, es la injerencia de la política en la designación de jueces y fiscales.
Y todo esto lo que hace es paralizar la fluidez de los nombramientos, ¿no? Esto obviamente termina desalentando a cualquier aspirante y degrada esta lógica de carrera judicial, ¿no? Fíjense algo muy importante para tener en cuenta. En cuanto a la injerencia política que estamos viendo hoy, ¿no? No es casual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aconseje justamente que los nombramientos judiciales y de fiscales no dependan de actores políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone mecanismos con participación mayoritaria del propio Poder Judicial, como sucede con la ley, con el Ministerio Público Fiscal, donde hay una participación mayoritaria de fiscales que evalúan a los fiscales que están interesados en ocupar cargos de fiscales federales, fiscales nacionales, fiscales de juicio. Y fíjense que la comisión propone, como le dije, una participación mayoritaria del propio Poder Judicial y en este caso también del propio Ministerio Público Fiscal, basados en el mérito, la experiencia, la aptitud, la idoneidad, la integridad y no la proximidad ideológica de los candidatos con el poder político de turno, como ha sucedido en muchos casos de los últimos años. Por otra parte, la grave negligencia y el retardo en la implementación del sistema acusatorio tampoco es un problema de la justicia, es un problema de la política. Nuevamente, la dirigencia política no ha querido o no ha sabido hacerlo. Y es inexplicable que en el año 2014 rija un código procesal federal, penal federal, ley 27.063, que atribuye a los fiscales la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública, pero que solo se ha implementado hasta ahora en 4 provincias. Hay un cambio en este sentido, ya lo advertimos. Hay un interés en profundizar esto y que sea en todo el país, el gobierno actual, no el anterior. Y fíjense que, no sé, la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, o el gobierno anterior, lo único que ha hecho es aplicar a nivel federal algunos artículos que la Comisión Bicameral de Monitoreo, que antes estaba a cargo de la implementación del nuevo código, autorizó a introducir. Esto fue lo que hizo. Fíjense, le voy a dar un ejemplo, pero para que se pueda advertir esto, ¿no? La resolución 1/2021 implementó exclusivamente 5 artículos del nuevo código, referidos a la posibilidad, fíjense, la posibilidad de que el condenado revise una sentencia condenatoria firme y otro artículo que establece que solo podrán ejecutarse las sentencias firmes. ¿Cuál era el apuro de implementar estos solo 5 artículos? ¿Cuáles eran los fines? ¿A quién estaban dedicados estos 5 artículos? No lo sé. Pero les aseguro que no contribuye nada en lo que hace a la eficacia en el narcotráfico. Seguro que no. Y tampoco en los hechos de corrupción. Entonces, claro, en la actualidad, hoy tenemos un híbrido casi inexplicable, ¿no? Entre el antiguo código y el actual, supeditado de alguna manera a la voluntad política del momento. Y esto obviamente es absolutamente inconsecuente. Entonces, lo que se debería pretender es una justicia libre de influencias y procedentes del poder legislativo y ejecutivo o de cualquier grupo de poder. Como dijimos, el gobierno anterior no ha potenciado la justicia, no ha buscado formas nobles para robustecerla, se evidencia de alguna manera un cambio en este sentido. De hecho, ha habido una presión a jueces y fiscales. Y acá yo quiero destacar a un prestigioso filósofo y jurista, ¿no? Carlos Nino. Fíjense lo que decía Carlos Nino, ¿no? Sin gobierno de la ley, sin jueces independientes del poder de turno, no hay estado de nación posible. Solo grupos de interés y mafias
que luchan por el poder a costa de toda la sociedad. Y esto es, y hay que tenerlo muy en cuenta. Para terminar, me quiero referir un poco al rol relevante que tiene la justicia frente no solo a la violencia del crimen organizado, sino también, obviamente, a la gran corrupción, ¿no? Como así su misión de impedir o de evitar la impunidad de estos hechos. En particular, la justicia tiene un rol dirimente para poner un freno a los abusos sistemáticos, porque de alguna manera es el responsable de impedir la impunidad de la corrupción y también del crimen organizado, ¿no? En esa tarea los fiscales y los jueces somos piezas fundamentales para cuidar a la ciudadanía de estas arbitrariedades, de estos atropellos. Y recordemos también que muchas veces la sociedad ve en nosotros como la última alternativa para frenar los abusos del poder, de quienes se niegan sistemáticamente a someterse a la ley o intentan llevarse puesta la Constitución Nacional. Y este poder es un poder político, pero también puede ser el poder del crimen organizado, ¿no? Lo vimos lo que está sucediendo en Rosario. Y por supuesto, obviamente, todos sabemos que nuestra vocación no es una tarea nada fácil, ¿no? En muchos casos, lo digo como fiscal en general, es un camino muy espinoso, lleno de obstáculos. En ocasiones se trata de un trabajo que es titánico, sobre todo cuando un gobierno no colabora, ¿no? En la tarea de los fiscales, de mucho esfuerzo, de mucho convencimiento, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, que pone a prueba nuestras convicciones, que pone a prueba nuestros principios, que pone a prueba nuestras propias limitaciones, ¿no? Las organizaciones criminales, los poderosos y los dirigentes políticos corruptos siempre van a ofrecer resistencia. Entonces, claro, cuando no encuentran un atajo procesal o penal, emplean otros métodos brutales, ¿no? Presionan y embisten a cualquier funcionario que los intente poner en evidencia. ¿Para qué? Para evitar que salgan a la luz estos hechos graves. En otras palabras, aplican todo el poder para amedrentar, para disciplinar fiscales que están trabajando de manera eficiente y que cumplen con su misión. Y esto lo hacen, obviamente, sencillamente para defender sus privilegios. El crimen organizado quiere defender sus privilegios, el poder político también, cuando hablamos de corrupción. Y de alguna manera, lo que se está buscando acá es seguir recaudando ganancias millonarias que le reporta, ya sea el crimen organizado, también los actos de corrupción. Por eso digo, para resistir estos embates se necesitan fiscales y jueces libres, libres de ataduras e independientes de toda presión mediática, fáctica y política. Miren, ya para concluir, todos los operadores de la justicia debemos seguir reafirmando nuestro compromiso para seguir trabajando en pos de ofrecer un servicio de justicia de calidad, ¿no? Que genere confianza en la sociedad, que contribuya al orden y a la paz social. En definitiva, las personas que somos parte de la justicia, a la cual me siento orgulloso de pertenecer y también me siento orgulloso de pertenecer a este observatorio, donde hemos trabajado con tanta libertad siempre y siempre en pos de un fin absolutamente loable, que es el narcotráfico. ¿Cómo limitar el narcotráfico? ¿Cómo evitar que el narcotráfico siga penetrando en nuestra sociedad, ¿no? Creo que desde todos los sectores de la sociedad tenemos que seguir trabajando con mucho esfuerzo e integridad para definitivamente desterrar estas prácticas aberrantes que sin lugar a duda afectan a los derechos humanos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y le dejo un gran abrazo para todos. Gracias.